al Señor nuestra vida, nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias, aleluya. Quiero tomar un versículo. Se encuentra el versículo Primera de Corintios, aleluya, capítulo 15, versículo 57. Yo quiero partir de este versículo, aleluya. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén, aleluya. Voy a tratar de ser breve, hermanos. Estoy trabajando esto para ser un poco más corto, aleluya. Lo tienen en la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la vida, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está muy chiquito esto, hermanos. Voy a leerlo otra vez. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Aleluya, gloria al Señor. El Señor, hermanos, en esta semana, cuando el pastor me habló, damos gracias a Dios también por nuestro pastor, por la confianza, y porque nuestro pastor tuvo que atender un asunto acerca del trabajo ministerial, del ministerio, hermanos, como su trabajo como obispo. Tenía que estar ahí y habló conmigo, y el Señor puso en mi corazón este pensamiento, este mensaje, y yo lo titulaba, hermanos. Estaba buscando un título para el mensaje, y normalmente nosotros en la mayoría de títulos que encontramos son títulos muy largos, y buscaba de una manera y de otra cómo ponerle, pero cuando leía el mensaje, cuando leía la escritura acerca de esto, el Señor trajo a mi corazón dos cosas muy importantes que son necesarias para nosotros agradar a Dios. El hombre necesita de estas dos cosas para poder agradar a Dios. Y yo meditaba y decía, cuán importantes son estas dos cosas. Y yo le titulaba el amor y la gratitud. Estas dos cosas son dos elementos muy importantes en nuestra vida para nosotros poder agradar a Dios. Hay muchas personas, muchas veces nosotros también decimos amar a Dios, o hablamos del amor de Dios, o le hablamos a la gente del amor de Dios. Pero cuando hablamos del amor, hermanos, el amor no nada más se debe de transmitir o se debe de decir con palabras. Cuando nosotros hablamos o decimos del amor, nosotros tenemos que llevar una acción. Nuestras palabras deben de llevar una acción o un hecho. Si yo digo que le amo, pero no le demuestro realmente que le amo, entonces realmente no le amo. Porque si yo digo amarle a usted, pero nunca hago nada por usted, entonces quiere decir que el amor que yo le estaba diciendo que yo tenía por usted es un amor no verdadero. Pero cuando en mi corazón hay amor, realmente ese amor que yo puedo demostrarle no solamente a mi esposa, no solamente a mis hijos, sino a cada uno de mis hermanos, que realmente en mi corazón hay un amor por ustedes. ¿Cómo? Cuando nosotros andábamos ahí de novios, nosotros le decíamos a la hermana, le decíamos te amo, pero cuando le decíamos te amo, no nada más llegaron y le decía te amo. Mira, ¿sabes qué? Yo te amo. No, cuando usted le decía te amo, salían esas palabras de una manera diferente. Te amo, le decía de una manera especial. Pero no solamente le decía, sino que llevaba algo para demostrarle que usted realmente tenía ese amor por esa persona. Usted llevaba algo o ofrecía algo para demostrar el amor que usted realmente tenía por esa persona. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios de igual manera nos enseña a nosotros y nos dice
que nosotros cuando amamos a Dios o decimos amar a Dios, tiene que haber una acción de nuestra parte. Tiene que haber un hecho para demostrar realmente ese amor. ¿Cómo le puede decir a alguien que le ama y ve a la espalda de él, usted hace algo lo contrario? Cuando yo digo que le amo, entonces yo debo de cuidar sus espaldas, debo de cuidar su persona, debo de cuidar la manera cuando yo hablo de usted. Porque de esa manera nos enseña el Señor. Y nos enseñó la palabra, en la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros vinimos al camino del Señor, el Señor no nada más nos dijo, yo te amo, arrepiéntete, yo te amo. Y ya el Señor tomó su camino y fue a buscar a alguien más. No, el Señor nos mostró su amor con hechos, dando su sangre en la cruz del Calvario. El Señor mostró su amor, ¿verdad?, muriendo en la cruz por nosotros. No solamente, hermanos, no solamente nos lavó con su sangre, sino que después de que fuimos lavados con su sangre, el Señor todavía vino y tocó nuestra vida y derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros y trajo un gran cambio en nuestra vida. Aquel borracho, aquel hombre que vivía solamente perdiendo el tiempo, haciendo y pensando el mal, vino el toque de Dios, del amor de Dios, y transformó ese corazón diferente en una manera hermosa, de tal manera que sus pensamientos empezaron a cambiar. Su vida y mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Qué hermoso es cuando el Señor, hermanos, toca nuestro corazón, toca nuestra vida. Entonces nosotros, cuando entendemos el amor de Dios y lo hemos entendido y nosotros abrazamos ese amor, entonces viene la otra parte. Entonces ahí va a entrar la gratitud. Gratitud, hermanos, la gratitud, cuando hay gratitud en nuestro corazón, yo decía, siempre va a haber una manera, siempre va a haber una acción. ¿Verdad que usted no nada más cuando algo extraordinario pasa en su vida, cuando llega y le pasa algo hermoso o alguien le regala algo, no solamente usted dice, oh, qué bien, me hacía falta, sino que en nuestras palabras hay una expresión diferente. Y cuando es algo que realmente en nuestro corazón estábamos necesitando en nuestra vida, como en situaciones difíciles que hemos pasado en el camino que estamos caminando en la obra del Señor a través de los años. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo tuve el accidente, cuando yo estuve a punto de morir, y que vino el policía y se para en el hospital y me dice, muchacho, eres una persona con mucha suerte. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque en ese accidente que tú tuviste, tú tenías el 2% de sobrevivir. Hermano, cuando yo escucho esas palabras, yo derramo mis lágrimas y le digo, no fue suerte, fue la mano de Dios que me protegió. ¿Sabe por qué? Porque Dios protegió mi vida. ¿Cómo no en ese momento donde estaba en esa cama, cómo no derramar mis lágrimas y decir gracias Dios, porque de un 2% yo estoy aquí? Aleluya. Cuando hay muchas veces que aún con más porcentaje han muerto, Dios no había terminado su obra en mí. Por eso es importante, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, hermanos, o con alguien, nosotros demostramos nuestra gratitud con una acción. Esa acción nos lleva a hacer algo por esa persona. Y cuando hacemos eso por esa persona,
somos conmovidos, tanto nosotros como esa persona, a buscar hacer algo más por alguien más. Qué precioso es el Señor. Por eso yo estos días que meditaba y la semana pasada que hablaba de esto, predicaba, decía: ¿cómo es posible que nosotros, que hemos sido bendecidos de parte de Dios tan grandemente, batallemos para darle gracias al Señor? Cuando hay gratitud en el corazón del hombre, Dios va a ser conmovido. Por eso estos dos van de la mano, porque si decimos amar a Dios, y cuando nosotros amamos a Dios y venimos al altar, a la presencia del Señor, no solamente vamos a venir a ser uno más que está ahí arrodillado o que está ahí postrado, está ahí enfrente en el altar, sino venimos y nos postramos delante de Dios y hacemos una diferencia en nuestra relación con Dios. Hacemos la diferencia en nuestra gratitud con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el momento en el cual nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, hermano, no es necesario hablar mucho, decir muchas cosas. Simplemente llego y me postro delante del Señor. No importa sea en la casa, sea en el trabajo, donde quiera que estamos. Cuando llega esa gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestras lágrimas se derraman y entonces nosotros expresamos con una voz diferente a la que le hablamos a todo mundo y agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Gracias, Señor. No solamente se lo decimos de palabras, sino que derramamos una alabanza delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que trae el cambio, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia entre cuando nosotros vivimos una vida sin agradecimiento a cuando vivimos una vida eternamente agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos han mirado, hermano, es una película, pero cuántos miraron la película de la crucifixión de Cristo? Mucha gente estaba en un escenario, hermanos, ahí viendo esa película y estaban en esa pantalla. Y cuando estaban mirando, estaban derramando sus lágrimas y estaban diciendo: ¿cómo es posible que todo esto haya pasado? Y ahí muchos, dice la historia, que según en la historia que hay de esto, cuando salió esa película, algunos se desmayaron ahí al ver las imágenes de lo que estaban viendo en ese momento. Pero salieron de ahí y se olvidaron. Salieron de esa sala y solo comentaron y se fueron y se olvidaron. Y nunca más, quizás muchos de ellos ni siquiera se acordaron. Pero usted y yo somos bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos llamó, tocó nuestra vida, nos transformó, hizo un cambio en nuestro corazón. Si Dios no hubiese cambiado nuestra vida, yo creo que muchos de nosotros no estuviéramos aún con vida. Yo creo que yo no estuviera vivo. Yo he dicho muchas veces, he hablado muchas veces acerca del testimonio, hermanos, que cuando yo me vine a este país, yo cuando llegué, yo venía con ilusión de hacer dinero, de hacer por 3 años algo, ir y hacer un desastre, algo que yo tenía pendiente ya con una persona desde nuestra juventud. Y yo decía: yo termino y me regreso para los Estados Unidos, nadie me va a encontrar, nadie va a saber de mí, me voy a ir perdido. Pero ¿sabe qué? Dios tenía otro plan para mi vida. Dios tenía un plan para su vida. ¿Sabe qué? Dios tenía un propósito y tiene un propósito para usted. Él no ha terminado el trabajo que Él ha comenzado con usted y conmigo. El Señor transformó nuestro corazón. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dice en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros hagamos conciencia y que meditemos y que procuremos en nuestro corazón, hermanos,
ser de un amor genuino, que cuando busquemos el rostro de Dios, que cuando nosotros adoremos al Dios viviente, al Dios que fue a la cruz, al Señor que nos transformó, hermanos, que entendamos lo importante de ser agradecidos con Dios, porque un día el Señor nos llevará y nos pondrá frente a Él, para que cada uno de nosotros, dice, seamos juzgados, pero no dice que nada más vamos a ser juzgados por cómo nos paramos, cómo nos portamos, cómo anduvimos caminando. No, lo más importante que dice la palabra del Señor, y que cada uno vamos a ser juzgados de cada una de las palabras que salieron de nuestra boca, de cada una de las que nuestra lengua confesó. La lengua, hermanos, es un miembro muy pequeño, pero ese miembro, hermanos, así como puede encender una hoguera en un momento, una luminaria, una gran llama, también es un miembro que también puede bendecir y puede caer la gloria de Dios sobre su vida cuando nosotros expresamos con gratitud de nuestro corazón lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. La lengua es un miembro muy pequeño, pero también dice la palabra del Señor que nosotros podemos bendecir, que cuando nosotros bendecimos a alguien, automáticamente sembramos por la misericordia de Dios la bendición nuestra. Hay personas que a veces dicen, me hizo, me trató mal, me habló mal, se portó mal conmigo, él no merece nada. Él, al contrario, en lugar de dar una bendición, a muchas personas, a veces en el trabajo pasa mucho esto. Hay muchas personas que maldicen, y maldicen sin pensar, sin meditar, sin mirar lo que están diciendo, sin entendimiento. Pero usted y yo, que el Señor nos ha llamado, nosotros tenemos entendimiento, hermanos, tenemos conocimiento de lo que Dios ha hecho, y nosotros debemos ser sabios, y nosotros debemos de bendecir. No importa que te hizo mal, no importa que Él hizo contigo, quizás te trató mal, te habló mal, quizás hizo algo malo contra ti, pero tú y yo debemos de aprender, aún en medio de esa situación, a darle gracias a Dios y bendecir a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo bendigo a alguien, Dios bendice mi vida, Dios da bendiciones sobre mí. Cuando tú bendices a alguien, no nada más con palabras, sino económicamente o de otra manera, Dios prosperará tu camino. Dios prosperará tu camino. Por eso dice, hermanos, la palabra del Señor nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12, que cuando nosotros hagamos algo, lo debemos de hacer quejando. Ay, Señor, ¿por qué otra vez yo? ¿Por qué lo tiene que ser otra? Quizás a veces cuando estábamos pequeños, yo recuerdo que mi papá decía, ustedes van a ir, hoy te toca ir a llevar el ganado y darle de comer. Y yo lo primero que decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a mi hermano más grande? Pero siempre poníamos un pero y no queríamos ir, y siempre buscábamos a alguien que hiciera, que debía de hacer el trabajo primero que nosotros. Lo que no entendíamos era que el Señor estaba trabajando en nuestra vida, porque un día nos iba a tener aquí y nos tenía que formar. Desde el vientre de tu madre yo ya te había escogido. Tú ya eres escogido antes de que tú nacieras. Dios ya sabía el propósito que tenía contigo. Por eso estaba formando un carácter, estaba formando una persona que el Señor iba a traer a su camino. Y cuando decíamos, ¿por qué yo? No poníamos a pensar que mi hermano el mayor tenía una tarea más fuerte quizás que yo. Él tenía un trabajo más fuerte que el mío. Y a veces, muchas de las veces nos pasa con Dios de igual manera. El hermano, el pastor, nos dice, haga esto, hermano.
¿por qué yo si a mí no me gusta? Si yo no sé, ¿por qué no manda fulano? Yo creo de esta manera, hermanos, que cuando Dios te llama o Dios te da por medio de alguien para que tú hagas algo para la obra del Señor, tú y yo debemos de ser agradecidos con Dios y tomarlo de esta manera, agradecer a Dios por una oportunidad que Dios te está dando para hacer algo para la obra del Señor. Cuando nosotros tomamos esto, hermanos, y lo vemos como una oportunidad que Dios nos da a nosotros para poder hacer algo para la gloria del Señor, hay gozo. Dice el libro de Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, esa palabra me cuesta un poquito, aptos, partícipes de la herencia de los santos. Fíjese qué privilegio tenemos. A veces no entendemos el gran privilegio que tenemos. Mire, Dios tiene el poder para quitarme a mí y traer uno que haga mejor el trabajo. Dios tiene el poder para quitarlo a usted y que alguien más ocupe su lugar. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de ser parte de este ministerio, de ser parte de esta obra tan hermosa que Dios ha formado en este lugar. Gócese, regocíjese, alégrese cuando usted tiene la oportunidad de ponerse de pie y poder expresar su gratitud delante del Señor. Cuando usted tiene la oportunidad de despertarse por la mañana y mirar esa luz del nuevo día, gracias Señor, porque hay muchos que en esta mañana ya no despertaron. Gracias Señor, porque esta mañana o este día tú me diste la oportunidad de poder respirar una vez más. Todos entendemos esto, pero ¿cuánto lo estamos haciendo? Hay veces que nos levantamos a la carrera en la mañana porque sonó la alarma y ya se nos hizo tarde y ya agarramos el zapato y nos lo ponemos, y hay algunos todavía que se les da raite, que van con alguien de raite, todavía salen con el zapato aquí en la mano, todavía cargado, y todavía no se lo ponen y van llegando por allá al trabajo y todavía van con su zapato cargado. No tuvieron tiempo para levantarse unos 10 minutos antes y gracias a Dios. Gracias Señor. Gracias Jesús. Voy a terminar, hermanos. Hoy no pude medir el tiempo, se me fue. El tiempo se va muy rápido. Aleluya. Nuestra gratitud, hermanos, para con Dios debe de ser con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, hermanos, para ser parte de los santos. Usted no es cualquier cosa. Usted no tiene cualquier privilegio. Usted no tiene, hermanos, nada más un lugar ahí por tenerlo. Dios pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo fue a la cruz, fue golpeado, hermanos, fue abofeteado. Dice, estaba leyendo la historia cuando en la palabra del Señor, cuando entra el Señor, y dice que cuando el pueblo lo vio entrar, dice que todos cogieron palmas, y cuando lo vieron venir, todos gritaban Hosana, Hosana. Pero ¿sabe qué? Que la mayoría de esa misma gente que gritó ahí, la mayoría de ellos estuvieron también presentes cuando Jesús fue a la cruz. Cuando gritaban y crucifíquenlo, muchos de ellos estuvieron ahí.
y no hicieron nada. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tenía un propósito para nosotros. Dios tenía un propósito en su vida. Voy a cerrar con este versículo. Aleluya. En el versículo 58, hermanos, de la misma Primera de Corintios, versículo 48, capítulo 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, eso debemos de tenerlo nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo lo que yo haga, todo lo que usted haga para el Señor tiene una recompensa. Todo tiene una recompensa. Por eso yo me gozo cuando veo a los hermanos que toman el tiempo para venir. Yo estoy en contacto mucho con nuestra hermana y me gozo porque yo la vi, no puedo decir nacer, pero yo la vi en brazos en la iglesia. Cuando ella llegó a la iglesia, en brazos. Yo tengo ese privilegio, hermanos, de verla crecer. Tengo ese privilegio de verla a hoy en día alabando y glorificando al Señor. He tenido el privilegio de verla crecer en la obra del Señor. A nuestros hermanos, a nuestra hermana Evelyn, a cada uno de nuestros jovencitos. Hermanos, y para mí no hay gozo más grande que mirar que ustedes están sirviendo al Señor, que ustedes están echándole todas las ganas para que el Señor obre en su vida. Yo les decía hace algunas semanas, Dios no ha terminado el trabajo. Dios está formando. Dios está trabajando porque Dios va a hacer algo grande en este lugar. Pero nosotros necesitamos igual manera amar al Señor y a la vez expresar nuestra gratitud con Dios. Si hay amor, tiene que haber gratitud. No puedo decir que yo soy un hombre agradecido y no puedo amar a nadie o no amo a Dios. Si hay amor en mí y en usted, entonces hay gratitud para con Dios. Hermanos, yo de esta manera voy a terminar, voy a dejar el lugar a nuestros hermanos. Dios tiene un propósito en su vida. Recuerde el tema, el amor y la gratitud. El amor abre la puerta o la llave para que usted pueda entrar. Cuando nosotros entramos, hermanos, somos agradecidos a la gratitud y expresamos nuestra gratitud para con Dios. Dios, el Señor, mire, cuando viene una persona agradecida y expresa su agradecimiento, ¿verdad que nos hace abrir otras cosas? Mire, usted vaya con una persona que hizo algo por usted y usted exprésele su gratitud de corazón. Déjeme decirle que la puerta de muchas cosas se le van a abrir en su vida, en su camino. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros expresamos con el amor de Dios la gratitud, entonces el Señor nos abre las ventanas de los cielos y empieza a ver en nuestra vida bendición tras bendición, mientras nosotros no paremos de dar gracias a Dios primeramente y a aquellos que hacen algo por nosotros. Hermanos, Dios les bendiga.